Ousmane Dembélé ha sido un jugador muy polémico, aún así tiene un talento único, un don. Es un futbolista excepcional y casi nadie tiene sus cualidades. Parece que por fin ha madurado y es un jugador que ilusiona a los azulgranas. Pero ¿sabías que Dembélé no tuvo una vida sencilla? Esta es la historia de Ousmane Dembélé, el niño que jugaba con criminales. Mi nombre es Los Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Dembélé nació en Vernon, Francia, el 15 de mayo de 1997. Vernon es una pequeña comunidad en el norte de Francia, de no más de 25.000 habitantes. El padre de Dembélé es de Malí y su madre, de nombre Fatimana, es de ascendencia de Mauritania. Ousmane fue un niño muy extrovertido que solo pensaba en jugar al fútbol. Estaba muy obsesionado. Fue el único de su familia en rechazar la educación. Sus dos hermanos sí estudiaron. Sus padres permitieron esto porque veían que Dembélé tenía talento, pero estaban muy preocupados porque frecuentemente Ousmane jugaba con criminales. Dembélé comentó en una entrevista que jugaba en un barrio pobre con su pandilla de jóvenes criminales, pero Dembélé nunca se metió en problemas. Él solo quería jugar fútbol. A los 6 años viajó con su madre hasta Rennes para conocer a su tío de nombre Sambagué, un exfutbolista. Él fue el mentor de Dembélé en su juventud y se convirtió en su modelo a seguir. En el año 2004 se inscribió en su primer equipo, el Madeleine Brux. Duraría solamente un año porque el Stade de Rennes se interesó en su talento. Dembélé era un jugador extremadamente único, un niño muy delgado pero con una velocidad increíble. Lo único que tenía que mejorar era su técnica individual. Por eso mismo decidió jugar fútbol sala a los 10 años, en donde admite que no era muy bueno, pero que le hizo ganar mucha técnica individual. Ahora sabes por qué tiene una facilidad para recortar en espacios reducidos. En el Rennes tuvo un ascenso muy rápido, pues era uno de los más talentosos del filial. Debutó en tercera división en el año 2014, cuando solamente tenía 17 años. Dembélé estaba en un gran momento, hasta que su continuidad entró en duda, debido a problemas contractuales. Su madre y su representante buscaban un mejor contrato para Ousmane, debido a que el Salzburg le ofreció un contrato mejor. Estuvo 3 meses sin jugar debido a esto. Supongo que esto te suena algo familiar. Parece que esto sería una tradición en la familia de Dembélé, amenazar con irse con tal de tener un mejor contrato. Aún así el club finalmente cedió, pues no querían dejar marchar a Dembélé. Sabían que era un diamante en bruto, que a la larga su precio aumentaría. Al siguiente año debutaría en primera división, en un partido ante el Angers. Ya mostraba destellos de ser un jugador único. Solamente 2 semanas después anotaría su primer gol en su carrera, ante el Bordeaux. En su primera temporada anotaría 12 goles y 5 asistencias, convirtiéndose en una nueva promesa francesa. 17 contribuciones a gol con tan solo 18 años. Su entrenador lo destacaba como un jugador distinto, mencionando su capacidad de desequilibrio y su mentalidad, pero sobre todo su manejo de ambos perfiles. A lo largo del fútbol hemos visto jugadores con un buen disparo en ambas piernas, pero lo de Ousmane Dembélé era diferente. Nadie sabía cuál era su pierna buena. Con la zurda tenía un disparo colocado y con la derecha un disparo más potente. Podía regatear con ambas piernas. Por estas cualidades se le apodó el Mosquito, por ser un jugador muy delgado pero muy rápido. Tras estas actuaciones fue cuestión de tiempo para que los clubes de Europa se pelearan por él. Un destino favorito de jóvenes promesas aparecería para pujar por él, el Borussia Dortmund. Ofertarían 15 millones de euros, que finalmente el Rennes aceptaría. Dembélé solo estuvo una temporada en el primer equipo del club francés. Su debut con el Dortmund fue ante el Bayern, en la Supercopa de Alemania, y aunque el Borussia perdería el partido 2-0, Dembélé dejó buenas sensaciones. Apenas era un joven de 19 años, el margen de crecimiento era abismal. Con el Borussia tuvo una gran temporada al mando de Thomas Tuchel. Era un jugador eléctrico que dejaba a los rivales por el camino. Los defensas sufrían para marcarlo, pues era un jugador extremadamente habilidoso en el 1 contra 1. Tenía un descaro a la hora de encarar. No hubo ni dudas para Tuchel en colocarlo en el cuadro titular, y Dembélé se ganó la afición del Dortmund. Era un joven con hambre de trascender en el mundo del fútbol. Mientras tanto en Barcelona, las alarmas se activaron cuando Neymar decidió irse del Barça, luego de que el PSG pagara la cláusula de rescisión del brasileño por 220 millones. El objetivo del Barça era traer a Coutinho como reemplazo a Neymar, pero Liverpool se negaba rotundamente a dejarlo salir. Bartomeu no tuvo otra elección que buscar a otro jugador, y le aconsejaron fichar a un joven francés que la estaba rompiendo con el Dortmund. Lamentablemente para los azulgranas, toda Europa sabía que el Barça tenía mucho dinero para fichar, y aparte que estaban desesperados. Una pésima combinación. El Borussia no quería vender a su joven estrella a menos de que fuera por una fortuna, y finalmente llegaron a un acuerdo. 145 millones de euros, en concreto 105 y 40 en variables. El fichaje más caro en la historia del Barça en aquel momento. Era el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar, aunque unos meses después sería superado por el de Coutinho. Dembélé llegaba con una presión extra. No solo tenía que suplir a Neymar, tenía que demostrar el por qué era el fichaje más caro en la historia del club, y hacerlo en su tercera temporada como profesional. Dembélé debutaría, y pocas jornadas después caería lesionado ante el Getafe. La primera lesión. Aquí empezaría la gran pesadilla del francés y de los culés. Dembélé caería por 3 meses, algo terrible para los de Valverde, que se quedarían sin el reemplazo de Neymar por toda la primera vuelta de la liga. Finalmente se recuperaría, y su primer gol llegaría en los octavos de final ante el Chelsea. Tras un pase de Messi, Dembélé le pegaba con un tubo al balón que lo mandaba a las redes. En su primera temporada terminó con 4 goles, y ganando Liga y Copa, pero se seguía esperando más de Dembélé. Dembélé sería convocado para el Mundial de Rusia, en donde solo jugaría 2 partidos como titular y sería en la fase de grupos. Con un rol secundario sería campeón del mundo con Francia, algo que para los culés era ilusionante que viniera con una mentalidad de campeón del mundo, y así lo demostraría, pues anotaría uno de los mejores goles en su carrera en la Supercopa de España, que finalmente ganaría. Pero a pesar de la ilusión de los azulgranas, Dembélé no arrancó del todo. Hacía buenos partidos, se anotaba buenos goles, pero sería bastante irregular, y para su mala fortuna, sería el gran villano de aquella noche en el Camp Nou, en donde ganaban 3-0, y Dembélé tuvo el cuarto para agrandar la ventaja, pero le entregaría un regalo a Alisson. Después de eso todos sabemos lo que pasó. Dembélé no estaba bien mentalmente, y menos con lo que pasó ante Liverpool. Aparte las lesiones empezaron a afectarlo, constantemente se lesionaba y no tenía continuidad. Dembélé entró en un bucle, vivía con su tío y su mejor amigo, y tenía una vida desordenada.
No seguía el plan alimenticio del Barça y aparte llegaba tarde a los entrenamientos. Pareciera que no le importaba su carrera. El talento lo tenía, era un don, pero la disciplina le fallaba. Por eso mismo su cuerpo era tan frágil. Se perdió casi toda la temporada del 2019-2020, hasta que finalmente volvió a encontrar regularidad en el Barça de Koeman, en donde parecía que se encontró con un buen tridente con Messi y Griezmann. Las cosas parecían que empezaban a marchar, hasta que volvió a lesionarse en la Eurocopa con Francia, después de un largo tiempo sin lesiones. Era una pesadilla. La afición empezaba a cansarse, el talento de Dembélé no era suficiente, querían más regularidad por parte de un jugador que costó más de 140 millones. Cuando Xavi llegó al Barça, afirmó que una de las claves en su equipo sería Dembélé, y aseguraba que si obtenía regularidad, podía ser uno de los mejores jugadores del mundo. Parece que las palabras de Xavi empezaron a hacer eco en Dembélé, que cuando volvió se convirtió en el mejor jugador del ataque del Barça, pero Ousmane nuevamente haría malas cosas. Las cosas se pusieron muy tensas, cuando el final del contrato de Dembélé se acercaba y parecía que no había renovación. Dembélé quería un sueldo de estrella y el Barça no planeaba dárselo, y menos con su regularidad. Fue un pulso largo entre la gente de Dembélé y la directiva del Barça. Dembélé se quedó en la grada en muchos partidos, hasta que finalmente Xavi decidiría usarlo para salvar la temporada. No había otra opción, pero el Camp Nou expresaba lo que sentía por Dembélé. Era duramente abucheado. Con actuaciones se ganó el respeto de la afición, pues se convirtió en el mejor asistidor de la liga, y el líder de asistencias en las 5 grandes ligas solo por debajo de Leo Messi. Dembélé estaba enchufado con el Barça. Era diferente. Se le notaba una actitud distinta a sus primeros años. Se tiraba al suelo, presionaba, asistía, daba indicaciones. Se convirtió en un líder del Barça. Sus compañeros estaban sorprendidos, y al parecer había una razón. Dembélé se había casado. Nadie sabía ni de su noviazgo. Parece que el dejar la vida de soltero le benefició. Solo se centró en jugar. Fue tanta la conexión que sentía con Xavi que finalmente decidió renovar con el Barça. Parece que Dembélé ya lo tenía hecho con otro equipo, ya sea con el PSG o el Chelsea. El agente hizo todo lo posible para tener un mejor sueldo, pero nunca lo logró. Dembélé siempre quiso quedarse en el Barça y aceptó que no merecía un sueldo de estrella. Dembélé se hacía mejor cada partido. Era un dolor de cabeza para los defensores. No sabían por qué lado defenderle. Su manejo de ambos perfiles le permitían ir por el centro o desbordar hacia afuera. Podía rematar y asistir con cualquiera de las dos piernas. Y aparte nadie lo alcanzaba en velocidad. Tiene una manera única de recortar que era impredecible. El mismo preparador físico de Dembélé ha revelado que ni siquiera está en su 100%. La velocidad que vemos de Dembélé no es la máxima que puede dar. Hace algunos días nació la hija de Dembélé y actualmente está más enchufado que nunca. Aceptó que desperdició 5 años de carrera con indisciplinas, que no dio lo necesario, pero ahora está dispuesto a sacrificarse por el Barça. Su máximo sueño es ganar la Champions con el conjunto culé, y hoy es ovacionado por el Camp Nou cada que sale de cambio. En tan solo meses, transformó una situación de abucheos a aplausos. Dembélé ha madurado, viene otro mundial para él, y actualmente se siente un líder. ¿Podrá Dembélé finalmente triunfar en el mundo del fútbol? Esta fue la historia de Ousmane Dembélé. Rafinha es la nueva estrella del Barça. El extremo derecho del equipo azulgrana está maravillando el Camp Nou, recordando las mejores épocas cuando los brasileños ponían de pie a la afición. Pero ¿sabías que Rafinha tuvo un camino duro para llegar a ser futbolista profesional? Esta es la historia de Rafinha Díaz, el nuevo jugador del FC Barcelona. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Rafinha nació en Porto Alegre.